Si escuchas hablar de The Erasmus, de seguro se te va a venir a la mente la estética oscura y la imagen de su vocalista, Laurie Lonen, líder de la banda que con sus muy intensos y melancólicos sonidos pasamos grandes épocas. Muchos lo vimos y lo seguimos viendo en los escenarios a lo largo de las giras en todos estos años, pero muy pocos saben la historia detrás de este vocalista, quien desde la nada formó a esta icónica banda cuando se vio obligado a trabajar a sus 13 años. Esto para costear los primeros ensayos. Siguió y siguió creyendo en su música a tal punto que la banda de Erasmus contribuyó a que su propio país, Finlandia, creciera económicamente con la música que ellos hacían. Estas y muchas cosas más conoceremos a continuación a través de esta historia. Les habla como siempre su fiel servidor en Havoc y sin más preámbulo, empecemos. Lauri Johannes Lonen nació el 23 de abril del año 1979 en la ciudad de Helsinki, Finlandia. A temprana edad se sintió atraído a la música, por lo que sus padres lo enviaron a clases de piano a los 5 años. Poco tiempo después también aprendió a tocar la guitarra y la batería. Dos de los grupos que más influyeron en su niñez fueron ABBA y los Beatles, que eran obviamente lo que solían escuchar sus padres. En sus primeros años de infancia todo transcurría bien, hasta que repentinamente despidieron a su padre de manera injusta de su trabajo. Esto y también el mal manejo económico de los ahorros hundió a su familia en la pobreza. En distintas ocasiones ha contado que creció en medio de una situación muy precaria y que nunca se le olvidaría aquella vez en la que vio a sus padres llorar porque no tuvieron cómo regalarle un juguete de Navidad a él y a su hermana. Esto cuando aún eran pequeños. Pero a pesar de estos tristes episodios admite haber tenido una infancia feliz, ya que tenía a una familia unida. También cuenta que el mayor de sus entretenimientos era el pasar tiempo con su abuelo, quien era marinero y solía relatarle historias que nadie más que él podía creer. Al crecer, Laurie confiesa que la muerte de su abuelo lo impactó mucho, ya que tenía un vínculo muy fuerte y de cierta forma siempre se identificó su vida con la de él. Cuando Lauri Ilonen tenía 8 años y comenzaba sus primeros tiempos en la primaria, conoció a Eero Heinonen, futuro y actual bajista de The Erasmus, y se volvieron amigos cercanos desde el primer año escolar. El bajista ha dicho que Lauri fue muy importante en su vida, ya que gracias a él comenzó a ser una persona sociable y más expresiva cuando lo conoció. A los 13 años de edad, en compañía de su hermana, fue a su primer concierto. La primera banda que vio en vivo fue a Motley Crue. Salió tan fascinado de aquella presentación que decidió ahí mismo formar su propia banda de rock, en la que él quería ser el baterista. Sí, el baterista. También al mismo tiempo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Para ese momento la idea de cantar no estaba ni cerca de estar en su cabeza. Los ánimos estaban por el cielo, pero pronto tenía una caída dura ante la realidad, ya que para formar una banda a veces se necesita más que talento. Sí, hablamos del dinero. Como ya lo mencioné, él y su familia eran muy humildes y el hecho de costear los primeros ensayos y equipos de sonido era muy cuesta arriba. Con el permiso de sus padres tuvo que apartar tiempo libre para trabajar medio turno y ahorrar para su futura banda. Tuvo su primera experiencia de trabajo cuando por sí mismo comenzó a recorrer las calles de la urbanización para cortar el césped de los vecinos. También en la escuela, con una carta firmada por sus padres, el adolescente Lauri Lonen pidió trabajo al director para limpiar los comedores y algunos salones durante la salida del día escolar. No tenía pena alguna con que sus compañeros lo vieran hacer eso, pero pronto estos le darían la espalda con burlas por ser aquel chico que limpiaba su propio salón. Esto lo sorprendió en gran manera, ya que lo que para él era un trabajo honrado, para sus compañeros era una burla. Sobrellevó esto al principio, pero las burlas eran tantas que pronto su autoestima se vio afectada. Luego sus padres lo inscribieron en un club recreacional juvenil donde hizo muchos amigos y donde asegura haber cambiado su perspectiva sobre el mundo. Aceptó la idea de quererse a sí mismo y de aceptar que siempre te van a juzgar y criticar sin que sepan quién eres y por lo que estás pasando. Por ello siguió adelante sin importar las burlas de sus compañeros de clase. Pronto regresaría a la secundaria con un aspecto más seguro y rebelde. Allí en la secundaria empezó a
hacer cosas que captaban la atención de los demás, como teñir su cabello de colores extraños y tener amigos mayores del último año, quienes con un pensamiento más maduro se reunían frecuentemente y le hicieron conocer distintos tipos de música. En ese momento conoce a la banda que redefiniría su estilo y pasaría a ser su mayor influencia musical. Hablamos de Him, banda reconocida mundialmente, la cual también es finlandesa. Más tarde dejaría su casa para irse a vivir junto a su hermana mayor Hanna. Cuando él y el futuro bajista asistían en la preparatoria en los 90, conocieron a quienes conformarían la parte restante de la banda. Allí, con sus ahorros guardados, Lauri y sus compañeros comenzaron con el proyecto musical al que llamaron primero Sputnik, luego Antilla y al final se convirtió en lo que hoy conocemos como The Rasmus. En sus comienzos él era el baterista, pues le aterraba el hecho de tener que cantar en vivo. El resto de la banda sabía que él tenía mejor voz, pero respetaban su decisión. Pronto su hermana sería la que lo convencería de ser el vocalista. La primera aparición de The Rasmus fue después de las vacaciones de invierno en el año 1994. Él recuerda que fue una fecha cercana a la Navidad. Con el paso del tiempo, Lauri Lonem se convirtió en el líder de la banda como vocalista, compositor y escritor. Algo que también lo ayudaría más adelante fueron las plumas de cuervo en su cabeza, las cuales se convertirían en su sello distintivo. El vocalista revela que el usarlas era como un símbolo de libertad. Para él era como una especie de amuleto y casi una herramienta mágica. Siente que cuando canta con ellas en el escenario es capaz de hacer cosas que en la vida real no puede. Y bueno, el proyecto de Rasmus estaba tomando fuerza y finalmente Lauri abandonó los estudios porque la banda requería mucho de su tiempo. Esta decisión no fue aprobada ni por su hermana ni por sus padres. Ellos querían que él se graduara y tuviera un éxito asegurado, pero para Lauri su éxito estaba en la música y así se los probaría a todos. Con las 24 horas del día libre solo para la banda, ahora con The Rasmus pisa a fondo su creatividad musical. Como sabrán, Finlandia es un país frío donde los jóvenes respiran un aire melancólico y en donde las emociones a veces son incomprendidas. The Rasmus era una banda igual y su música pronto llegaría a los jóvenes de aquel país. Fue tanto el sentimiento mutuo y el frío que transmitían las canciones que pronto su fama rompería las fronteras de Finlandia para hacerse reconocida en distintas partes del mundo. Incluso la presidencia de su nación lo invitó al Palacio de Gobierno para agradecerle a él y a la banda por sus aportes a la economía. Sus discos y distintas mercancías eran fabricados en Finlandia y se exportaban al resto del mundo, así de esta forma enriqueciendo a un pequeño país donde su población no pasan de los 5 millones de habitantes. Pronto canales musicales como MTV empezaron a transmitir su música. Ahora la pequeña banda que provenía de aquel país frío hacía conciertos multitudinarios en países cálidos como Brasil, Venezuela, México y muchos más. Lauri y la banda no podían creer cuán lejos había llegado su música. Los chicos pasaron años y hasta el día de hoy siguen recorriendo el mundo de punta a punta. Luego pronto uno de los mayores sueños del vocalista se cumpliría al grabar una canción junto al cantante de la banda Him, Ville Valo. Este había sido su mayor influencia musical. Grabaron juntos el tema llamado Bittersweet. También esto fue junto a la banda Apocalíptica. Después de muchos años de viajes y giras, The Rasmus es una de las bandas más populares e importantes de Finlandia, así como también reconocida en Europa, Latinoamérica y el resto del mundo. Según informes públicos de Finlandia, el vocalista Lauri Lonen es el artista o celebridad más rica o millonaria de aquella nación, considerado como una de las figuras más importantes en la historia moderna de aquel país. Luego de 9 álbumes de estudios, él y la banda siguen unidos haciendo giras. Como nota curiosa, el vocalista le agrada visitar mucho los países latinos, ya que los consideran como el público más extrovertido y el que en algunos casos se pasa de la línea. En distintas ocasiones ha contado cómo los fans latinos son los que le arrancaban las plumas de la cabeza y a veces le arrancaban algunas de sus prendas como sombreros o anillos. Y sí, amigos, esta ha sido la historia de un vocalista que a tan corta edad supo lo que quería y trabajó para ello sin importar la precaria situación en la que le tocó crecer. Sí, desde la pobreza se superó cada día a tal punto de llegar a través de su música a mejorar la economía de su propia nación. Esta ha sido la historia de Lauri Lonen, vocalista de la banda The Rasmus.
Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Majabo, abriéndole las puertas al talento hispano.